Bien, nosotros somos el grupo número 4 de fisiopatología y hoy nos ha tocado hablar sobre psoriasis. El grupo está compuesto por Daniela Magaña, Leslie Mendoza y yo, René Constantino. Si hablamos sobre la psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que según su gravedad pues, puede llegar a afectar lo que son las articulaciones. Incluso algunos pacientes sufren problemas psicológicos porque sufren desprecios de las personas, porque piensan que es una enfermedad infecciosa y lo cual no lo es. Es una enfermedad autoinmune que naturalmente es hereditaria. Pasala. Algo muy importante de la psoriasis es que se da por una proliferación de queratinocitos. Eso es algo muy importante de saber porque las placas que se dan, ya van a ver los signos, más adelante se los van a explicar. Pues esas placas que ustedes van a ver o esas lesiones van a ser eh, por la proliferación que se está dando de queratinocitos. O sea, es una cantidad enorme de células de queratinocitos y pues estas van a ir hacia el exterior durante 4 días, no lo va a hacer eh, en 28 días como naturalmente lo hace, sino que lo hace en 4 días o 7 días. Algunos libros lo mencionan de 4 a 7, pero naturalmente en ese periodo de día anda. Bien, decimos que la psoriasis es una enfermedad cutánea crónica, frecuente, persistente o con recaídas, con descamación. Las lesiones individuales son distintivas. En su formación clásica tenemos las escamas bien delimitadas y eritematosas y cubiertas por escamas nacaradas. Pero lo que hay que destacar de la psoriasis es lo que le dije, la proliferación de los queratinocitos. Pasala. Ya vamos a ver qué papel importante juegan los queratinocitos en la psoriasis. Bien, si hablamos sobre la epidemiología, decimos que el libro de Hammer dice que al menos afecta al 1 o 2% de los individuos eh, de ambos sexos. No tiene un sexo determinado, o sea, los dos lo pueden padecer. Y la edad de inicio es más frecuente a los 30 años, aunque yo leí que también mencionaba que puede ir de 15 a 25, a 25 años, perdón, o de 21 a 30 años. Va a depender, pero en ese periodo anda. Y no quiere decir que entre los 21 o 30 años va a aparecer la psoriasis, no, 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 sino que esta enfermedad puede aparecer en cualquier etapa de vida. Después del nacimiento, hasta han habido casos de personas que han presentado psoriasis y tienen 100 años. O sea, va a depender, no, no va a tener una edad específica, sino que el pico máximo de incidencia va a ser de 21 a 30 años. Pasarla. Aunque algunos casos dicen que en edad adulta va a llegar a de 50 a 60 años, el pico máximo. Si hablamos de la etiología, los factores genéticos van a ser muy importantes. Incluso el libro habla del gen, aunque más adelante se lo van a explicar, del gen HLA, que es muy importante porque actúa en la presentación de antígenos. Y ya le voy a explicar eso. Tenemos los fármacos como el litio, los beta bloqueadores, los AINES, nos pueden también desencadenar una psoriasis, los, los traumatismos. En los traumatismos, también más adelante se los van a explicar, las personas que sufren psoriasis y tienden a tener un tipo de traumatismo en el cual se cortan la piel y este tejido tiende a cicatrizar, pues entonces cuando después del corte y comienza la cicatrización, comienzan a aparecer lo que son unas
capas eritematosas, que son la manifestación clínica de la psoriasis, y a ese se le llama fenómeno de Koepner. También tenemos las infecciones, principalmente las infecciones por estreptococo beta hemolítico, y los factores psicológicos como el estrés puede desencadenar también la psoriasis o agravarla más. He puesto también clima porque el clima se considera un tratamiento. Si hablo del clima, hablo del sol. La luz solar, bueno, algunos pacientes manifiestan que después de ir a la playa y estar expuestas al sol o sea, con protector solar, unos, y estar expuesta al sol unos 30 a 20 minutos, sienten que se le atenúan lo que son los síntomas de la enfermedad. Pasarla. Si hablamos de la piel tiene un grosor de 1 a 4 milímetros y pues está conformada por la epidermis, la dermis y la hipodermis o tejido celular subcutáneo. Nos vamos a basar más en la dermis. ¿Por qué? Porque aquí es donde afecta más lo que es esta enfermedad. Pasarla. Tenemos que la dermis tiene 5 capas, las cuales son el estrato córneo, el estrato lúcido y el estrato granuloso, también el estrato espinoso y por último el estrato basal. Bien, lo que tenemos que va a afectar más porque va a haber una hiperkeratosis, o sea que el estrato córneo va a estar engrosado. ¿Por qué? Porque van a haber los queratinocitos, como les mencionaba y lo vuelvo a decir, la proliferación de esta célula va a hacer que se engruese lo que es esta capa, pasarla. Más adelante les van a explicar sobre la histología, porque la histología va de la mano con lo que es la fisiopatología. Entonces, para que no se pierden, no se pierdan, por eso van a ir de la mano. Bien, tenemos los queratinocitos que se encuentran en la epidermis. También tenemos las células de Langerhans. También en la dermis tenemos otras células del sistema inmune, los mastocitos, los macrófagos, los linfocitos T. Todas estas células van a ser fundamental o van a actuar para una psoriasis pasada. Si hablamos de los queratinocitos, como les mencionaba, van a jugar un papel muy importante. ¿Por qué? Porque estas actúan para combatir lo que son bacterias. ¿Gracias a qué? A la secreción de péptidos antimicrobianos o bacterianos. Bien, gracias a los péptidos antibacterianos combaten la bacteria, pero en las personas que tienen la genética de padecer psoriasis, esto le va a jugar una mala jugada. ¿Por qué? Porque los péptidos antimicrobianos, al unirse con células de la epidermis, generan un proceso autoinmunitario. ¿Cómo lo hacen? Va, si los péptidos antimicrobianos se unen al ADN de la célula del epidermis, lo que van a generar es un antígeno. Este antígeno, las células presentadoras de antígeno, lo van a reconocer como extraño y lo van a comenzar a atacar. Es decir, que se vuelve un proceso autoinmune. Por eso los queratinocitos juegan un papel muy importante. Pasal. Bien, los queratinos. Para que haya una Solo proliferación una de cosa, regresar al anterior, por favor. queratinocitos. Vaya, combatir va con M y con B.
Sigamos. Sí, sí, se me fue. Ajá, perdón. Ok, señor. El señor universitario se le fue algo tan básico. Ok, sigamos. Sí, sí, sí. Eh, este, bien, después de las células dendríticas presentan lo que es el antígeno a los linfocitos TCD4. Bien, estos linfocitos TCD4 van a dar lugar a los TH17. Las TH17 van a dar lugar a las interleuquinas 22 y 17. Las interleuquinas 22 van a hacer proliferación de queratinocitos. Y es ahí, esto es algo muy importante, porque las placas de qué están hechas o cuál es la causa de las placas, pues la proliferación de queratinocitos. ¿Y quién va a dar eso? Pues la interleuquina 22. Por eso es muy importante. Eh, la, la interleuquina 17 van a formar péptidos antimicrobianos. Y la TH1 está relacionada a procesos inflamatorios y proinflamatorios basales. Bueno, y ya continuando con lo que sería la patogenia de la psoriasis, tenemos que esta es una enfermedad inflamatoria crónica caracterizada por hiperplasia de la epidermis debido a una hiperproliferación aberrante de los queratinocitos. Es genéticamente determinada, inmunomediada por los linfocitos T y exclusivamente del género humano. Dice que la psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel mediada por células T que afectan a individuos con predisposición genética y presenta una subunidad clínica. Se caracteriza por la presencia de placas eritematosas bien definidas, escamosas y de bordes irregulares, que van a afectar fundamentalmente las regiones de la cabeza, las rodillas, los codos, el tronco y el cuero cabelludo. También las uñas. Dice que la psoriasis es una combinación, es una condición que compleja que se produce como consecuencia de una combinación de factores tanto genéticos como ambientales. Pasar. Pasarla. Tenemos que clínicamente se caracteriza por la presencia en la piel de placas eritematosas bien definidas, escamosas y de bordes irregulares. Pasarla. Y ahí tenemos lo que sería una piel normal, donde se puede ver la epidermis, la dermis y todas las de la piel, o sea, las células de la piel normal. En la otra imagen sería una piel con un paciente que presenta psoriasis. Vemos que va a presentar una piel inflamada, van a ver lo que va a ser escamas y va a ver los queratinocitos, que ya voy a explicar la función que tienen en esta patología. Pásala. Pásala. Las bases genéticas de la psoriasis, tenemos que la búsqueda, las bases se fundamentó en 1963 en los trabajos de Humboldt. Dice que esta persona experimentó o este autor describió una concordancia en el 70% entre los gemelos monocigotos afectados por psoriasis. Dice que el primer locus que se vio relacionado con esta enfermedad fue el HLA
CW6. Los individuos heterocigotos de dicho locus tienen un riesgo activo de desarrollar psoriasis. El estudio genómico ha revelado que al menos 9 regiones candidatas a contener genes que determinan la susceptibilidad para psoriasis. Entre ellas está el pSORS1, ubicada en el cromosoma 6, y que es la principal determinante de psoriasis. También dice que a pesar del estudio de esta región, no se ha identificado un gen implicado exactamente. Y los primeros 2 locus dice que candidatos son el HLA-CW6, ya descrito en el gen que codifica la corneodemosina, que funciona como terminal de la epidermis. También la segunda opción dice que está ubicada en la susceptibilidad de la psoriasis tipo el SORS2, ubicada en el cromosoma 17, cuyos 2 genes candidatos son SLCA3R1 y ocasiona lo que es un desbalance para deteriorar lo que sería la sinapsis inmunológica, con lo que se va a incrementar el tiempo de presentación antigénica y va a dar lugar a una hiperactividad de los linfocitos T. En el segundo gen está implicado es el gen NAT9, que es un miembro de la familia N-acetiltransferasa, que altera los patrones de glucosilación de varias proteínas inmunorreguladoras, incluyendo lo que serían los componentes de la sinapsis inmunológica. Pásala. En inmunopatología tenemos que la psoriasis es una enfermedad autoinmune del órgano que ocurre en individuos predispuestos genéticamente. Dice que la psoriasis las causas últimas de este proceso autoinmune, inflamatorio e hiperproliferativo son una reacción de inmunización e interacciones de la inmunidad innata y adaptativa, que lleva a una producción de diversas citoquinas proinflamatorias, quimiosinas, factores de crecimiento que generan una respuesta hiperproliferativa de los queratinocitos. Con base a lo anterior, se han descrito un modelo de reacción de inmunización en el que se describen 3 fases, las cuales son la fase de sensibilización, la fase silenciosa y la fase efectora. Dice que la fase de sensibilización, las células de Langerhans y las células dendríticas dérmicas captan, procesan y presentan los antígenos para activar los linfocitos T, generando células de memoria central y de memoria efectora. Se desconoce el antígeno que inicia esta respuesta, pero se ha propuesto que posiblemente participan los superantígenos como la proteína M del Streptococcus pyogenes, la queratina 17, los patrones moleculares a proteínas de choque término y los glicolípidos, y en esta fase dice que no se producen lesiones. En la fase silenciosa es de duración variable. En ella no hay lesiones clínicas. Aparentemente este fenómeno es ni un fenómeno inmunológico característico. Por eso se llama fase silenciosa. En la fase efectora dice que se presenta una infiltración en la dermis por diferentes tipos de células que luego se van a activar. Entre ellas están los monocitos, los macrófagos, los neutrófilos, las células T y las células dendríticas. Y se genera lo que es un mecanismo efector de la inmunidad innata y adaptativa. La queratina 17 tiene reactividad cruzada con la proteína M del streptococo, por lo que la sensibilización podría ocurrir en el curso de una infección estreptocócica y perpetúa en la acción de la K17. Y en esta fase se presenta lo que es una inflamación, angiogénesis y una respuesta reparativa de los queratinocitos, con una hiperproliferación de la maduración. Dice que en esta fase no está claro el trastorno de los queratinocitos por microtraumas. Pudiera ser una señal activadora que promueve la reparación y la liberación de citoquinas proinflamatorias preformadas como la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, que activan lo que serían las células presentadoras de antígeno, y estas a su vez reconocen productos microbianos, superantígenos y patrones moleculares asociados a proteínas de choque término, liberados por los queratinocitos y los glicolípidos, que son ligados por el receptor tipo TOL. Pásala.
Luego de la activación, las células presentadoras de antígeno maduran y migran al ganglio linfático regional para la presentación antigénica de los linfocitos T. Vírgenes en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Para la activación de los linfocitos T se requieren las siguientes señales. La señal tipo 1. Hay un reconocimiento del antígeno por los linfocitos T mediante su receptor. Las células presentadoras de antígeno en el contexto de las moléculas. Señal tipo 2. En ella interviene una serie de moléculas coestimuladoras en la superficie de los linfocitos T y las células cooperadoras, especialmente la CD28, la CD80 y moléculas de adhesión. Señal tipo 3. Aquí hay una producción de citoquinas por los linfocitos TCD4 activados, especialmente interleucina 2, con funciones autocrinas y paracrinas, que desencadenan la diferenciación de células T efectoras y la expansión clonal. Una vez activados los linfocitos T, se produce una expansión clonal y una secreción de citoquinas de helper 1, como el factor de interferón gamma y el factor de necrosis tumoral beta, y la interleucina 2, y se generan lo que serían las células de memoria. Pásalo. Los componentes celulares, como ya había mencionado, estas células juegan un papel muy importante en la patología de esta enfermedad. Y las células presentadoras de antígenos, dice que hay dos tipos de células presentadoras de antígenos en las placas de psoriasis. Las células dendríticas mieloides inmaduras y las células dendríticas mieloides maduras, y en menor número, las células dendríticas plasmicinoides. Estas difieren de la piel normal en la que se encuentran las células dendríticas plasmocinoides y ni mieloides maduras. Las células dendríticas se encuentran en la dermis y en la epidermis y presentan antígenos y perpetúan una respuesta inflamatoria para producción de citoquinas. Las células dendríticas, dicen que dérmicas, son importantes en la producción del factor de necrosis tumoral alfa. En cuanto a los polimorfonucleares, neutrófilos y macrófagos, sabemos que en una lesión temprana de psoriasis se observan macrófagos en la epidermis, seguidos de linfocitos y, por último, neutrófilos. Estos últimos se localizan en la dermis, pero van a migrar al estrato córneo de la epidermis, formando acúmulos y microabscesos espongiformes de Munro, visibles mediante la histopatología. Sus funciones principales incluyen la fagocitosis y la secreción de citoquinas proinflamatorias. En cuanto a las células natural killers, tenemos que estas pueden activar o inhibir la respuesta inmune a través de sus receptores. El alelo HLA-CW6 es el ligando natural para el receptor inhibidor de su receptor. Dice que es posible la interacción de entre ambos la función entre ambos conduzca a una aberración a una función aberrante de las células linfoides y contribuye a lo que sería una inmunopatogenia de la psoriasis. Las células natural killers se producen predominantemente en el factor de necrosis tumoral alfa y pueden causar citocinas de diferentes células, pueden causar la citólisis de diferentes células blanco. Entre las placas psoriásicas se observan niveles de interleucina, como la serial interleucina 2, interleucina 15, que van a regular la actividad de las natural killers. Se ha informado que en la psoriasis hay un aumento de estas células circulantes. En lo que serían los linfocitos TCD4, dice que estos van a estar distribuidos en toda la placa psoriásica, principalmente en la dermis papilar. Estas células expresan un fenotipo que facilita su interacción con moléculas de adhesión y endotelio, como son la selectina P y la selectina E, y la CCL27, que permite la migración y acumulación en la placa psoriásica. Los linfocitos TCD8, por otro lado, expresan la integrina CD103, cuyo ligando es la cadrina E. Migran hasta la epidermis y permanecen en la placa psoriásica, donde producen lo que sería el factor de necrosis tumoral, que es el responsable de la persistencia de las lesiones cutáneas, y a diferencia de una piel en la que predominan los linfocitos TCD4, en las articulaciones de los pacientes con artritis psoriásica, que se va a explicar posteriormente, tenemos que van a predominar los linfocitos TCD8. En las queratinocitos, dicen que las placas eritrodescamativas de la psoriasis presentan una hiperproliferación de los queratinocitos.
Esto debido a un estímulo de interleucina 3 e interleucina 6 y un factor de necrosis, factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, lo que va a llevar a una transición desde la capa basal hasta la capa córnea que pase de 28 a 30 días en individuos sanos a 3 a 4 días en pacientes con psoriasis. Lo anterior altera lo que sería la diferenciación, lo que se va a reflejar en una ausencia de una capa granular en la epidermis y paraquecitosis. Y por otro lado se ha demostrado que va a haber una alteración en lo que sería la apoptosis de los queratinocitos. Esto debido a un incremento en el nivel de la proteína antiapoptósica ante el estímulo del factor de necrosis tumoral alfa, lo que va a aumentar la supervivencia de los queratinocitos. En el caso de las células reguladoras, dice que en estos pacientes con psoriasis, el número de estas células va a ser normal. Sin embargo, la función va a estar disminuida. Sabemos que la regulación inmune es un mecanismo de tolerancia para prevenir y controlar la autoinmunidad. Los diferentes tipos de células reguladoras, de ellas la mejor caracterizada, las TCD4, y las adaptativas, el efecto regulador se va a llevar a los mecanismos dependiendo del contacto célula-célula o de los factores supresores solubles como la interleucina 10, el factor transformante del crecimiento beta. Pasala, por favor. Y ahí lo que tendríamos es una imagen en lo que se observa lo que sería una piel no afectada, donde vemos que va a estar la epidermis, la dermis y en sí los macrófagos de una forma normal. Y luego tenemos en lo que sería una piel, una placa psoriásica, donde hay una liberación de citoquinas, quimiosinas y factores de crecimiento, linfocitos y neutrófilos, lo que nos va a llevar a una hiperproliferación de los queratinocitos. Pásala. Como fisiopatología tenemos que el alelo HLA-CW6 del sistema principal de histocompatibilidad está relacionado con la presencia y severidad de la enfermedad. Desde el punto de vista fisiopatogénico, la psoriasis es una enfermedad inmune de tipo T-helper-1, en la que es fundamental el eje interleucina 23 e interleucina 17. Las células TH17 producen citoquinas proinflamatorias, interleucina 17 e interleucina 7. Una producción de citocinas proinflamatorias que causan una hiperproliferación y mayor producción de citocinas y lo que van a hacer que se van a activar las células inmunes de una piel inflamada. Dice que se va a producir así la amplificación de una respuesta inflamatoria que conduce a manifestaciones clínicas de la enfermedad. En esta imagen, como tenemos, ya había mencionado que hay factores genéticos y ambientales que pueden ocasionar lo que sería esta patología. Están las drogas, el trauma, infecciones, estrés, y dice que aquí en esta imagen se puede observar lo que serían los factores que pueden ocasionar una psoriasis, que pueden desencadenar. Dice que hay que recordar que esto es una enfermedad multigénica, multifactorial, y dice que también esto es lo que va a ocasionar estos tipos de, esta respuesta va a ser que las células T se estresen y se va a ver una activación anormal y se va a producir toda la cascada de la inflamación y va a aumentar todas las citocinas proinflamatorias, así como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, que como un fenómeno final va a tener la activación de los queratinocitos y una hiperproliferación exacerbada, que es el fenómeno típico de la psoriasis. Esta proliferación, que típicamente va a durar 28 días, dice que va a pasar a durar 4 días. Entonces, es decir, 7 veces mayor, lo cual obviamente nos va a dar una piel mucho más gruesa, y esto va a hacer que se va a traducir a lo que serían las escamas típicas en la psoriasis. Pásala. Dice que el mecanismo fisiopatológico exacto es indeterminado. El resultado es
de una reacción inmunitaria por una infección estreptocócica anterior de un huésped genéticamente susceptible. Se dice que el estreptococo migra de lo que sería de las amígdalas a la piel, digamos, en dado caso que un paciente presente una infección, pero también tiene que ser como genéticamente predispuesto. Reconocen las acciones cruzadas de los antígenos derivados de los queratinocitos, entonces se va a ver una actividad resultante y se va a producir lo que sería una hiperproliferación de los queratinocitos. Pásala, por favor. Acá tenemos una imagen, la primera, la que dice 2A, dice que aquí es una piel presoriásica, o asintomática, una piel no comprometida, en donde esta piel va a estar, no va a estar enteramente normal, porque ya hay numerosas diferencias moleculares con una piel normal. Dice que en un paciente libre de psoriasis. En la imagen 2B, tenemos que muestran lo que serían las lesiones agudas después de un estímulo. Las células T de memoria se activan como resultado de la interacción de las células dendríticas presentadoras de antígeno. Lo que ilustra o enfatiza esta imagen son las vías coestimuladoras que van a involucrar esta reacción, donde las citocinas van a estar activadas por los de linfocitos y el factor de adherencia celular. En la imagen 2C tenemos que esta se traduce a una placa crónica característica de la psoriasis, donde hay células intradérmicas CD8 y neutrófilos, junto con un engrosamiento de lo que sería la epidermis, una producción de escamas y una reacción angiogénica tisular. Pásala. En cuanto a las características histológicas, tenemos que desde el punto de vista histológico, la psoriasis se va a caracterizar por la presencia de una hiperplasia de la epidermis, acumulación de células inflamatorias en la dermis y particularmente neutrófilos, y una dilatación y proliferación de los vasos sanguíneos. Dice que el aumento de la vascularización de la dermis se debe a factores angiogénicos, como el factor de crecimiento endotelial vascular, cuyos niveles se encuentran elevados en las placas psoriásicas, y la interacción del factor de necrosis tumoral alfa. En esa imagen se puede observar lo que serían las características histopatológicas de la psoriasis, donde hay un aumento de las crestas interpapilares y van a estar de manera notoria y van a estar uniformemente alargadas. Y la capa córnea subyacente va a contener lo que serían células con núcleos reternidos, los queratinocitos, y este modelo refleja que un cambio incrementado epidérmico. Pasala. En cuanto a las lesiones, tenemos que se van a desarrollar poco a poco. La primera va a ser la lesión inicial. En la lesión inicial dice que estas van a ser máculas puntiformes. Inicialmente hay un rasgo marcado de un edema y una infiltración de células mononucleares en la epidermis. Estos hallazgos habitualmente están confinados en un área de una o dos papilas. La epidermis que recubre se hace rápidamente espongiótica con pérdida focal de la capa granular. Las vénulas de la dermis superior se dilatan y van a rodear un infiltrado de células mononucleares. En el caso de la lesión en desarrollo, aquí van a revelar un aumento aproximadamente del 50% de un engrosamiento epidérmico de la piel, aparentemente normal, en donde inmediatamente adyacente a las lesiones. Hay un aumento considerable de la actividad metabólica de las células epidérmicas, incluyendo el estrato córneo, un aumento de la síntesis de ADN, un aumento en las células mastoideas y macrófagos dérmicos, así también como aumento en la desgranulación de los mastocitos. También dice que estudios posteriores revelaron un aumento de las células T de la dermis y las células dendríticas en la piel psoriásica. En la lesión madura tenemos que estas lesiones ya son propias de un paciente con psoriasis y están caracterizadas por una elongación uniforme de las crestas interpapilares con adelgazamiento de la epidermis y se superpone las células dérmicas. Dice que la masa epidérmica, la masa epidérmica está aumentada de 3 a 5 veces y hay muchos más mastocitos
sobre la capa basal. Alrededor del 10% de los queratinocitos basales se encuentra en lo que sería la fase del ciclo celular de una piel normal, mientras que este valor asciende hasta el 100% en la piel de pacientes con lesiones psoriásicas. Pásala. En esta imagen se observa lo que sería un desarrollo de las lesiones psoriásicas. La primera tenemos que es una piel de un individuo sano, un individuo normal, mientras que la otra piel ya es como un paciente con psoriasis, donde se nota una piel aparentemente curva, con una dilatación capilar y un ligero aumento en el núcleo de las células mononucleares dérmicas y células mastoideas. En la psoriasis, estas placas van a ser crónicas y la intensidad de estas a las alteraciones puede depender de la distancia de la lesión establecida. Y ahí podemos observar lo que sería los diferentes tipos de lesiones, desde una piel normal hasta un paciente con psoriasis. Pasala. En esta imagen es un papel propuesto donde lo que sería, dice que el papel propuesto del HLA-CW6 en la patogenia de la psoriasis, el antígeno en el bolsillo de unión HL6 interactúa con el receptor de las células, donde esta interactúa directamente con el antígeno, y dice que va a ser 3 veces determinante del complemento y la oligoclonidad de la región CDR3 ha sido demostrada por las células de los linfocitos TCD8. Pásala. Y en esta imagen se logra lo que serían las interacciones de las citocinas claves en las lesiones psoriásicas, en donde la red de citocinas con psoriasis es extremadamente compleja, con interacciones de múltiples citocinas, quimiosinas y factores de crecimiento que van a implicar múltiples. Continuando con lo que mencionaba en esta imagen, se pueden ver las diferentes reacciones, las diferentes citoquinas de las cuales son indispensables para que se dé lo que sería esa patología. Dice que las interacciones de las citocinas son claves en lo que serían las lesiones psoriásicas. La red de la psoriasis es extremadamente compleja, con interacciones de múltiples citocinas, quimiosinas y factores de crecimiento que van a implicar múltiples ciclos de retroalimentación, tanto negativa como positiva. Solamente las citocinas se han dibujado en lo que sería esta figura, las que van a estar presentes en esta patología, como el factor de necrosis tumoral, alfa, que son características, la interleucina 23, que mantiene y expande un subgrupo específico de células TCD4 denominado TGLPER 17, que se caracterizan por la producción de interleucina 17, interleucina 20 y otros productos importantes de citocinas en la piel, con lesiones de las células dendríticas, las células TCD4, las TCD8 y los queratinocitos. El factor de necrosis tumoral alfa, que induce a los queratinocitos a producir lo que sería la interleucina 7, interleucina 8, 12, 15, 18, y el factor de necrosis tumoral alfa produce un incremento en las citocinas y quimiosinas. Pasarla. En cuanto a los tipos clínicos de psoriasis, tenemos, dice que esta es una enfermedad, como ya habíamos mencionado, eritrodescamativa, con morfología, distribución y gravedad, y va a tener un curso variable. Las lesiones se van a caracterizar por placas delimitadas sobre una base eritematosa que van a producir prurito y sensación de quemadura, en las que se encuentra el signo de Auspitz, que es cuando se quitan las escamas hiperqueratóxicas y van a aparecer lo que serían pequeñas gotitas de sangre en la superficie de la piel. Luego dice que también está el fenómeno de Koebner, que este es un desarrollo de las lesiones en el sitio de un microtrauma repetitivo. Entre los tipos de psoriasis tenemos la psoriasis vulgar o en placas. Esta es la forma más frecuente de la enfermedad. Posteriormente le van a hablar más sobre lo que sería cada una de las lesiones para su diferenciación diagnóstica. Se caracteriza esta por placas eritematosas bien delimitadas, cubiertas por escamas plateadas que van a afectar principalmente las zonas de presión. En la psoriasis eruptiva aguda o psoriasis cutata o en gotas, se representa el 2% de los casos,
y dice que es autolimitada y se manifiesta por placas pequeñas que van desde los 0,5 a los 1,5 centímetros de diámetro. Dice que eso es más frecuente en niños y adolescentes y luego de infecciones estreptocócicas del área de la vía superior. Luego está la psoriasis inversa o flexural, en donde consiste en placas rojas bien delimitadas, sin escamas, que van a afectar los pliegues, principalmente el inframamario, el perianeal y el axilar. La eritrodermia psoriásica, esta dice que representa una forma generalizada de psoriasis, con eritema, edema y menos descamación. Este cuadro lo van a precipitar a infecciones debido a fármacos, pueden producir alteraciones de la termorregulación que puede llevar a una hipotermia. Y en la psoriasis pustulosa generalizada o de von Sumbusch, dice que esta es una forma menos frecuente de la enfermedad, en la que se observan múltiples pústulas que van a ir de 2 a 3 centímetros de diámetro con una base eritematosa y en el tronco de las extremidades, incluidos los lechos unguiales, las palmas y las plantas. Puede llevar a una generalización, puede ser generalizada, que puede ocasionar fiebre, dolor, malestar general y lo pueden desencadenar infecciones o tratamientos con esteroides tópicos o sistémicos. En la psoriasis palmoplantar o localizada, esa dice que se presenta en lo que serían pústulas estériles palmoplantares sobre una base eritematosa. Es 9 veces más frecuente en mujeres que en hombres y en edad promedio de aparición es de 40 a 60 años. Se ha asociado que en el 25% de los casos de psoriasis vulgar y en el 95% en pacientes fumadores. La psoriasis unguial se presenta en el 2 al 3% de los pacientes con psoriasis e incluso puede ser un hallazgo aislado, con mayor frecuencia en las uñas de las manos que en la de los pies. Los cambios consisten en depresiones puntiformes en la lámina unguial, máculas amarillentas en la porción distal de la uña y por compromiso de la matriz unguial. La psoriasis de las mucosas dice que esta es infrecuente, pero puede verse afectada la mucosa del glande y la oral y en forma de placas eritematosas bien delimitadas sin escamas. Por otro lado, la psoriasis del cuero cabelludo, esta se considera un trastorno común en la piel y se manifiesta por un alto porcentaje en pacientes que va desde los 70 al 80%. La afectación del cuero cabelludo de las manifestaciones es más frecuente junto a una aparición de una placa eritematosa en las rodillas, en los codos y una diferenciación de la caspa de una psoriasis en el cuero cabelludo es que la caspa es una enfermedad crónica que consiste en una descamación excesiva de lo que sería el cuero cabelludo y se va a caracterizar por placas rojas que pueden afectar la cara, pero estas no se van a encontrar delimitadas, tal como sucede en las placas psoriásicas. En cuanto a la artritis psoriásica, dice que se define como una artropatía inflamatoria asociada a una psoriasis habitualmente seronegativa para el factor de reumatoide. La consideración de esta es una entidad propia de otras artritis. Dice que esta es muy variada, su expresión clínica es muy variada y todavía se plantean dudas de por qué se puede producir. Dice que no sabemos con exactitud cuáles son las causas de la psoriasis, de la artritis psoriásica, pero en las últimas décadas se han producido importantes avances en el conocimiento de los mecanismos etiopatogénicos que podrían estar implicados. Dice que aunque no hay un paralelismo entre la actividad de la afectación cutánea y afectación articular, dice que esta va a afectar tanto a mujeres como a hombres por igual. La afectación de las articulaciones interfalángicas distales, distribución asimétrica de la artritis, va a presentar también lo que sería dactilitis y enteritis y una afección del esqueleto axial. También dice que puede presentar una afección articular y es razonable asumir que la etiopatogenia de esta puede ser similar a la de la artritis, pero dice que pueden haber factores predisponentes que van a ocasionar lo que sería esa artritis psoriásica, como los que ya había mencionado anteriormente. Pásala, por favor. Tengo una pregunta. Ajá. En el año 2006 comenzó a conocerse la clasificación de Caspar. ¿Qué es la clasificación de Caspar? No, es así, creo, no la investigué, sinceramente.
Algunos de los compañeros, vaya, se los voy a adelantar. Los criterios de Caspar son para artritis psoriásica. Ujú. Me imagino que los traen ahí en el diagnóstico. No, doctor, no los traemos. Y entonces, ¿cómo haríamos el diagnóstico de artritis psoriásica? ¿Cuáles son los criterios que tiene que cumplir el paciente para decir esto es una artritis psoriásica y cuántos puntos tiene que existir? ¿Alguien de los compañeros que están exponiendo? No, sinceramente no sé. Porque también puede existir el hecho de que nosotros sospechemos una artritis, lo que ustedes han hablado, una artritis psoriásica, pero ¿cuáles son los criterios que utilizaríamos? Ok, perfecto, entonces no los traen. Por No, casualidad. Ujú. eso sí, no, eso sí se nos fue ahí, eso sí no lo investigué. Y el PASI, el famoso PASI o el índice de severidad de área de psoriasis, ¿lo trae? No, solo me acuerdo que era un esquema donde se clasificaba de grave, severa y sí, pero eso sí creo que no le pusieron. Tampoco traen el PASI. No. Oh, ok. Continúo. Pásala, por favor. Luego aquí tenemos lo que sería los diferentes tipos de psoriasis, psoriasis vulgar, en gota, inversa y pustulosa. Estas son las diferentes lesiones que se encuentran a nivel de la piel. Pásala, por favor. Luego ahí está en placas, en gotas, eritrodérmica, unguial e inversa. Pásala. Pásala, por favor. Y luego ahí serían también las diferentes lesiones, en psoriasis en placa, en gota, psoriasis en cuero cabelludo. Ahí se puede observar lo que serían las diferentes lesiones que luego les van a explicar las características de cada una. Pásala, por favor. Psoriasis inversa, que se puede observar en lo que sería en los pliegues inflamatorios, psoriasis en uña y psoriasis pustulosa. Pásalo. Dice que en cuanto a los signos y los síntomas de la psoriasis son diferentes para cada persona. Pero los siguientes signos y síntomas frecuentes son manchas rojas en la piel, cubiertas con escamas gruesas y plateadas, puntos pequeños escamados comúnmente vistos en niños, piel seca, agrietada que puede sangrar, picazón o prurito, ardor o dolor, uñas engrosadas, picadas o acanaladas y articulaciones inflamadas y rígidas. Pásala. En cuanto a las complicaciones, tenemos que pueden ser enfermedades cardiovasculares, infecciones, síndrome metabólico, enfermedad intestinal inflamatoria, tumores malignos, nefropatía, deformidad y destrucción de las articulaciones y cáncer de piel. En el caso de las enfermedades cardiovasculares, dice que los pacientes con psoriasis van a tener un aumento considerable de riesgo de enfermedades cardiometabólicas, incluidos el infarto de miocardio, las dislipidemias y el síndrome metabólico, la diabetes mellitus y la enfermedad cardiovascular periférica, junto con un aumento de riesgo de la mortalidad, independientemente de otros factores de riesgo cardiovascular.
Se dice que la mayor frecuencia del síndrome metabólico que acompaña a la psoriasis probablemente contribuye a la mala evolución cardiovascular. Hay una evidencia para apoyar que la psoriasis y la aterosclerosis comparten una vía inflamatoria patogénica que produce un aumento de la activación de los linfocitos T cooperadores y disminución de la función de las células T reguladoras, que serían responsables de los importantes episodios cardíacos adversos observados en la psoriasis. En un estudio prospectivo se halló que el aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular asociada con psoriasis es casi igual al de la diabetes mellitus. Este riesgo no se limita a los pacientes con enfermedad grave. Aún no se sabe con certeza si los antirreumáticos tradicionales modificadores de la enfermedad y los agentes biológicos son predirigidos, disminuyen el riesgo de lo que sería un riesgo cardiovascular. En cuanto a la enfermedad intestinal inflamatoria, se dice que la psoriasis y la enfermedad de Crohn parecen tener una vía inflamatoria común, caracterizada por la desregulación y la expresión del factor de necrosis tumoral alfa. Los tratamientos del factor de necrosis tumoral alfa es como infliximab y adalimumab, tratan lo que serían ambas enfermedades, lo que avala este concepto. Además, estos mediadores inflamatorios como la interleucina 12 y 23 han sido implicados en la enfermedad de Crohn. La psoriasis también apoyada con el empleo exitoso de fármacos, que lo que dice que al aumentar el tratamiento con de factores de necrosis tumoral alfa, son básicos para tratar tanto la psoriasis como la enfermedad de Crohn. Y se informaron reagudizaciones paradójicas con el empleo de infliximab y no se sabe por qué produce ese fenómeno, sinceramente. Y dice que también se puede dar lo que sería una nefropatía, porque existe una sólida relación entre la psoriasis y la nefropatía crónica. Un estudio prospectivo sugirió que padecer psoriasis grave confiere un riesgo independiente de padecer también nefropatía crónica. Este riesgo relativo fue mayor en personas jóvenes con psoriasis y que en adultos mayores. Otro estudio prospectivo también demostró que el 38,1% de los pacientes no diabéticos con psoriasis grave que no recibían tratamiento nefrotóxico tenían microalbuminuria. Y por último, un estudio también posterior se confirma que la nefropatía se puede deber a cambios inflamatorios de la microvasculatura. Los médicos de atención primaria pueden controlar la función renal mediante análisis de orina para descartar microalbuminuria y evaluar lo que sería la urea, la creatinina en los pacientes con psoriasis y para que pueden afectar, dice, al 3% o más de la superficie corporal. Y se puede detectar más tempranamente lo que sería una nefropatía. Además, hay que ser cuidadoso en el empleo de fármacos nefrotóxicos en pacientes con psoriasis. Y pasar. Sí. Bueno, a continuación yo les hablaré sobre el diagnóstico para la psoriasis, que dice que se va a basar en la detección de las lesiones en la piel y en las uñas. Dice que la localización y la forma de la lesión nos pueden ayudar al diagnóstico y que también se va a basar en lo que es el diagnóstico diferencial. Pero antes de comenzar a hablar sobre las características de cada tipo de lesión para los tipos de psoriasis, hay que hablar sobre lo que es la morfología de la lesión psoriásica. Dice que la lesión elemental es una pápula o una placa eritematosa de muy diversos tamaños de tonalidad roja oscura, cubierta por escamas y con bordes perfectamente definidos. Dice que la simetría de las lesiones de la psoriasis es una de las características que también nos podrían ayudar a diagnosticarla. Luego tenemos los que son los 3 signos característicos de las lesiones psoriásicas, en la cual tenemos el signo de la mancha de cera o de la bujía. Dice que hace referencia al gran número de escamas que se desprenden al rascar la lesión y que es similar
cuando se raspa una vela. Luego tenemos el fenómeno de la membrana epidérmica, que dice que si se sigue rascando, se desprende una película transparente de la epidermis que se denomina membrana de Duncan. Luego tenemos el signo de Auschwitz o signo de rocío sangrante. Dice que consiste en un piqueteo hemorrágico que irrumpe tras el desprendimiento de la membrana de Duncan. Este signo aparece como consecuencia de la lesión vascular de los vasos de las papilas dérmicas al desprender la epidermis adelgazada suprayacente a las papilas. Dice que este signo es el más fácil de diagnosticar y que es el más característico de la psoriasis. Luego tenemos lo que es el halo de Werner, que dice que no siempre está presente y consiste en un halo hipocrómico que rodea la lesión de psoriasis y que generalmente va ligado al inicio de la regresión de la lesión. Luego tenemos el fenómeno de Koppner, dice que esta es la inducción traumática de la piel sin lesiones y dice que la afección de Koppner habitualmente se produce entre los 7 a 14 días después de la lesión y aproximadamente el 25% de los pacientes puede tener antecedentes de fenómenos de Koppner relacionados con algún traumatismo en algún momento de su vida. En esta imagen podemos observar lo que es un brote de psoriasis después de una exposición a una quemadura del sol en la cual el área que fue protegida no se observa lo que son las lesiones de la psoriasis. Y para comenzar a hablar sobre las características de las lesiones de cada psoriasis, en primer lugar tenemos la psoriasis vulgar o en placas. Dice que esta es la forma clínica más frecuente de la psoriasis y se observa aproximadamente en el 90% de los pacientes. Dice que las lesiones de este tipo de psoriasis serán placas rojas, escamosas distribuidas simétricamente y que se localizan generalmente en las regiones extensoras de las extremidades y que también puede aparecer en lo que son en los codos, en la región lumbosacra baja, en los glúteos y en los genitales, y que otros sitios de predilección incluyen el ombligo y la región interglútea. También están las formas infrecuentes de la psoriasis de tipo placas, en las cuales tenemos las lesiones en forma de anillo o psoriasis anular. Dice que esto habitualmente estará asociado con la mejoría de la lesión e indica un buen pronóstico. También está la variante de psoriasis rufioide. Dice que las lesiones serán en forma de cono o de lapa. Y la última variante sería la psoriasis elefántica. Dice que esto se caracteriza por escamas gruesas y placas grandes, habitualmente en las extremidades inferiores. Luego tenemos la psoriasis en gota. Dice que esta se caracteriza por la erupción de pequeñas pápulas de 0.5 a 1,5 centímetros de diámetro sobre la región superior del tronco y la próxima de las extremidades. Y aquí podemos observar psoriasis en gota en lo que son las manos y en los muslos. Luego tenemos la psoriasis invertida. Dice que de esta hay pocas o ninguna escama y las lesiones muestran un eritema brillante nítidamente delimitado que con frecuencia se localiza en áreas de contacto de la piel con la piel, y dice que esto también puede estar presente en lo que son las axilas y en el cuello. Luego tenemos lo que es la psoriasis eritrodérmica. Dice que esta es la forma generalizada de la enfermedad, ya que esta puede afectar lo que es cara, manos, pies, uñas y extremidades. Dice que el eritema es la característica más
prominente y la formación de escamas es diferente a la de la psoriasis crónica. En lugar de escamas gruesas adherentes de color blanco, se observan escamas superficiales. Luego tenemos la psoriasis pustulosa, que de esta igual se encuentran varias formas clínicas. Tenemos la psoriasis pustulosa de von Sombush, en la cual dice que los ataques se caracterizan por fiebre que dura varios días y una erupción súbita generalizada de pústulas estériles de 2 a 3 milímetros de diámetro. Dice que las pústulas aparecerán en las regiones eritematosas, como los podemos observar en estas dos imágenes. Y la otra variante de este tipo de psoriasis son las variantes pustulosas localizadas de las palmas y plantar. Dice que las lesiones son pústulas entre 2 y 4 milímetros de diámetro y a veces las lesiones se extienden a los dorsos de los dedos y el pie. Dice que conforme envejecen las lesiones, estas van a cambiar, van a presentar un cambio en su coloración a un color oscuro, a un color café oscuro. Dice que estas lesiones después se van a aplanar y se caerán dentro de 8 a 10 días. Luego tenemos la psoriasis del cuero cabelludo, que dice que esta no produce pérdida de pelo y puede ser parte de una psoriasis generalizada o la única región afectada. Luego tenemos las alteraciones fungiales en la psoriasis, que dice que estas se pueden presentar como fositas o pequeños hoyos ungueales. Es uno de los hallazgos comunes de la psoriasis, afecta a los dedos de los pies. Estas lesiones tienen un tamaño entre 0.5 a 2 milímetros y pueden ser únicas o múltiples. Luego tenemos también los que son las manchas en gota de aceite y los parches asalmonados. Dice que son coloraciones translúcidas, amarillentos rojizas que se observan debajo de la placa ungueal y se extienden muchas veces hacia el hiponitio. Dice que las bositas puede estar presente en otros trastornos como lo es la alopecia, pero que las manchas en gota de aceite dice que son más característicos de la psoriasis y dice que se puede indicar el inicio de la enfermedad. Y aquí podemos observar en la imagen A las manchas en gota de aceite y en la B las asalmonadas. Y aquí tenemos lo que es un cuadro diferencial para cada uno de los tipos de psoriasis. Luego tenemos lo que es la prevención. Dice que la psoriasis es una enfermedad que no se puede evitar, pero que en los pacientes que ya la poseen sí se puede como que evitar a que aparezcan las lesiones. Dice que es muy importante el cuidado de la piel, incluso en los periodos sin actividad de la enfermedad. Es importante evitar en la medida de lo posible irritar la piel. Muchos pacientes han visto una mejoría utilizando técnicas de relajación o realización de ejercicio físico para mejorar la autoestima y controlar el estrés que puede provocar esta patología. Luego tenemos el pronóstico. Dice que la psoriasis en gota aguda aparece con rapidez de forma generalizada. A veces este tipo de psoriasis desaparece de manera espontánea en algunas semanas sin ningún tratamiento. Con más frecuencia evoluciona hacia la psoriasis en placa crónica, la cual es estable y puede experimentar remisión después de meses o años y reaparecer y ser un trastorno de por vida. Y luego tenemos lo que es la bibliografía. Gracias por su atención.